El sonido monótono del monitor cardíaco marcaba el ritmo de mis pensamientos en aquella habitación del Hospital La Paz en Madrid. Bip, 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 un compás metálico que me recordaba que seguía vivo, aunque mi cuerpo entero se sentía como si me hubiera arrollado un autobús de la EMT. La tenue luz fluorescente hacía que las paredes blancas parecieran todavía más frías y distantes. Llevaba 3 días postrado en esa cama después de una apendicectomía de urgencia que había resultado más complicada de lo previsto. El dolor punzante en mi costado derecho había disminuido gracias a los analgésicos, pero mi mente se negaba a descansar. Pensaba en las clases perdidas en la Universidad Complutense, en los trabajos pendientes y en cómo todo esto retrasaría mis planes de graduación. A mis 23 años, tenía todo meticulosamente organizado: terminar la carrera de Economía este año, conseguir unas prácticas en algún banco importante y, con suerte, independizarme del piso compartido en Malasaña donde vivía desde hace 2 años. Eran las 7:30 de la tarde cuando mi móvil vibró sobre la mesita metálica. Me sorprendió ver que era mi padre quien llamaba. Antonio Mendoza no era precisamente del tipo que se preocupaba por la salud de los demás, ni siquiera la de su único hijo. Nuestra relación se había enfriado desde que mi madre, Mercedes, falleció hace 5 años. Él se refugió en las apuestas y yo en los estudios. «¿Papá?», contesté con voz ronca, aclarándome la garganta después. «Miguel, ¿cómo estás?». Su voz sonaba extraña, no parecía la habitual. Algo en su tono me puso en alerta inmediatamente. «Pues cómo se puede estar después de que te abran en canal», respondí con cierta ironía. «¿Pasó algo?». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Podía escuchar el ruido de fondo de lo que seguramente era el bar Manolo, su segunda casa en el barrio de Vallecas. El sonido de las máquinas tragaperras, las conversaciones y el partido de fútbol en la televisión se mezclaban creando una cacofonía familiar. «Hijo, hay algo que necesito decirte», dijo finalmente, su voz sonaba vacilante pero firme, como quien ha tomado una decisión después de mucho pensarlo. «No sé cómo decirte esto, ¿qué pasó?», pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el cuerpo, provocando un pinchazo en la herida reciente. «He tenido algunos problemas económicos, ya sabes cómo están las cosas en la construcción», comenzó a explicar. «Mi padre trabajaba como capataz en una empresa constructora desde que tengo memoria. Y bueno, tuve que hacer uso de algunos fondos». Mi mente comenzó a atar cabos antes de que él terminara la frase. «El fondo universitario». El dinero que mi madre había ahorrado religiosamente durante años trabajando dobles turnos como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón. El dinero que estaba destinado a pagar mi último año de carrera y posiblemente un máster. «¿De qué fondos estás hablando exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces, sin rodeos, dejó caer la bomba: «Tuve que usar tu fondo universitario para pagar unas deudas». Eran personas que no aceptan un no por respuesta, Miguel. Estaba entre la espada y la pared. Lo dijo con una indiferencia alarmante, como si no fuera algo grave, como si no hubiera destruido años de planeación y sacrificio de mi madre. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, que la habitación comenzaba a dar vueltas. «¿Deudas de apuestas?», logré preguntar en un susurro. El silencio al otro lado de la línea fue toda la confirmación que necesitaba. «No tuve otra opción», se defendió. «Además, tú ya estás terminando la carrera, ¿no? Solo te queda un semestre. Puedes buscar un trabajo a tiempo parcial o pedir un préstamo. Eres joven, tienes tiempo de sobra para recuperarte». Y lo peor de todo fueron sus palabras finales: «No es como si lo necesitaras tanto como yo lo necesité. Era cuestión de vida o muerte, hijo». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no levanté la voz ni mostré rabia. Los analgésicos parecían haber adormecido también mis emociones, o quizás era el shock. Pensé en mi madre, en cómo se había privado de tantas cosas para asegurar mi educación. Pensé en las largas horas que trabajaba, llegando a casa agotada pero siempre con una sonrisa. En cómo, incluso en su lecho de muerte, me hizo prometer que terminaría mis estudios. «Miguel, ¿estás ahí?». La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Respiré hondo, sintiendo como una calma gélida se apoderaba de mí. Una calma que nada tenía que ver con la paz,
sino con algo mucho más oscuro que comenzaba a formarse en mi interior. Espero que no te arrepientas, respondí con un tono neutro que ni yo mismo reconocí. Hubo un silencio incómodo en la línea. Podía imaginar su ceño fruncido, su confusión ante mi reacción contenida. Él esperaba gritos, insultos, tal vez incluso lágrimas. Pero no esto. No esta tranquilidad calculada que, sin saberlo él, era mucho más peligrosa. Miguel, cuando salgas del hospital podemos hablar mejor. Te prometo que encontraré la manera de solucionarlo, añadió, tal vez preocupado por mi respuesta. Claro, papá. Hablamos cuando salga, respondí mecánicamente. Tengo que colgar, la enfermera está aquí para los medicamentos. Era mentira, pero necesitaba terminar esa conversación antes de decir algo de lo que realmente me arrepintiera. Colgué sin esperar su respuesta y dejé caer el móvil sobre la cama. La habitación del hospital me pareció de repente mucho más fría y solitaria. Miré por la ventana hacia el atardecer madrileño, con sus tonos naranjas y rojizos bañando los edificios. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El Miguel que había entrado a ese hospital días atrás, preocupado por exámenes y prácticas, ya no existía. En su lugar quedaba alguien nuevo, alguien que acababa de aprender una dura lección sobre la traición y la lealtad. Alguien que, bajo la influencia sedante de los medicamentos y la traición paterna, comenzaba a trazar un plan. No entendió mi reacción en ese momento, pero pronto lo haría. De la peor forma posible. Pasaron 5 días más hasta que el doctor Ramírez finalmente firmó mi alta médica. Durante ese tiempo, no recibí ninguna otra llamada de mi padre, solo un escueto mensaje preguntando cuándo me darían el alta. Mejor así. Necesitaba pensar con claridad, y su voz solo conseguiría nublar mi juicio. La enfermera Lucía, una mujer canaria de unos 50 años con una sonrisa perpetua, me ayudó a recoger mis pocas pertenencias mientras me daba las últimas recomendaciones. Nada de esfuerzos durante al menos 2 semanas, ¿eh? Y ojo con la herida, que tiene que mantenerse seca y limpia, me recordó mientras doblaba con cuidado la bata del hospital. ¿Vendrá alguien a recogerte? Negué con la cabeza. Cogeré un taxi. ¿Y quién te ayudará en casa? Insistió, con ese tono maternal que probablemente usaba con todos sus pacientes. Vivo con 2 compañeros de piso, mentí a medias. Era cierto que compartía piso con Alejandro y David, pero ambos estaban de viaje de fin de curso en Granada. Estaría solo al menos durante una semana. Lucía frunció el ceño, poco convencida, pero no insistió más. Me entregó una bolsa con medicamentos y una hoja con las fechas de revisión. Cuídate mucho, Miguel. Y cualquier cosa, no dudes en venir a urgencias. Asentí y le di las gracias. En el taxi de vuelta a casa, mientras atravesábamos el centro de Madrid, me encontré observando la ciudad como si fuera la primera vez. Las calles bulliciosas, los turistas fotografiando la Puerta del Sol, los camareros montando las terrazas en Plaza Mayor, todo parecía pertenecer a una realidad paralela, ajena a la mía. Mi cuerpo estaba débil, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Pasé cada momento en el hospital planeando meticulosamente mi siguiente movimiento. La tecnología puede ser una herramienta poderosa cuando se sabe usar, y yo, estudiante de economía con un interés personal en la informática, sabía usarla muy bien. Meses atrás, preocupado por los problemas de juego de mi padre, había instalado un keylogger en su ordenador portátil. En ese momento, mi intención era meramente protectora, quería saber cuánto dinero estaba perdiendo, con quién se estaba endeudando, si estaba en peligro real. Nunca imaginé que esa información podría convertirse en mi arma. Durante esos días en el hospital, usando el wifi gratuito y mi propio portátil que David me trajo en una de sus visitas, accedí remotamente a los correos electrónicos de mi padre, a sus conversaciones de WhatsApp, a sus historiales de navegación. Lo que descubrí me heló la sangre. El taxi se detuvo frente al edificio de ladrillo rojo en Malasaña donde vivíamos. Pagué los 15 euros del trayecto y bajé con dificultad, sosteniendo mi pequeña mochila. ¿Le ayudo a subir, joven?, ofreció el taxista, un hombre mayor con acento andaluz. No hace falta, gracias, respondí, aunque cada movimiento me provocaba una punzada de dolor.
Subí lentamente los 4 pisos hasta nuestro apartamento. No había ascensor, un inconveniente habitual en los edificios antiguos del centro de Madrid que ahora se convertía en un verdadero suplicio. Cuando finalmente abrí la puerta, sentí el aire cargado y viciado de un piso que llevaba días cerrado. Dejé la mochila en el suelo y me dirigí directamente a abrir las ventanas, permitiendo que la brisa primaveral renovara el ambiente. El apartamento estaba exactamente como lo dejamos, los platos sucios de David en el fregadero, los libros de Alejandro esparcidos por la mesa del comedor, mi habitación ordenada pero llena de apuntes y libros de economía. Me recosté cuidadosamente en el sofá, sintiendo el peso del cansancio acumulado. Pero no podía descansar, no todavía. Tomé mi portátil y revisé nuevamente los correos que había interceptado semanas atrás. Mensajes de prestamistas con nombres como El Tuerto o Manitas, corredores de apuestas clandestinas que operaban en los bajos fondos de Vallecas y Carabanchel, incluso algún nombre que sonaba a Europa del Este. Mi padre no solo debía dinero a casas de apuestas legales, sino a personas con las que nadie debería involucrarse jamás. Antonio, ya se acabó el tiempo. O pagas los 25.000 antes del día 20 o tendremos que tomar medidas. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Este mensaje, enviado por alguien identificado solo como ruso, databa de hace 3 semanas. ¿Era esa la razón por la que mi padre había vaciado mi fondo universitario? ¿25.000 euros? Mi madre había logrado ahorrar casi 18.000 euros en 10 años. No era suficiente para pagar la deuda completa. ¿De dónde había sacado el resto? Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de las implicaciones. Si había tomado prestado de otra persona para pagar a estos matones, solo estaba cambiando un problema por otro. La venganza, me di cuenta en ese momento, no siempre es impulsiva. A veces necesita paciencia, estrategia, un plan cuidadosamente elaborado. Y yo tenía todos los ingredientes: acceso a su información, conocimiento de sus deudas, y algo que él nunca había tenido: autocontrol. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre: ¿Ya estás en casa? Voy a pasar esta noche, tenemos que hablar. No respondí. Solo tenía que esperar el momento justo. Pasé el resto de la tarde planificando. Primero, recopilé toda la información comprometedora: los correos, los mensajes, las transferencias bancarias que mostraban claramente un patrón de juego compulsivo. A continuación, investigué a fondo quiénes eran estas personas a las que debía dinero. No fue difícil, Madrid es grande, pero el mundo del juego ilegal es sorprendentemente pequeño. El ruso resultó ser Nikolai Petrov, un expatriado ruso conocido por sus métodos poco ortodoxos para cobrar deudas. Su nombre aparecía en varios foros de Internet relacionados con denuncias por extorsión y amenazas. Manitas era José Luján, un exboxeador profesional reconvertido en cobrador de deudas en el barrio de Usera. Y El Tuerto era Francisco Gómez, que había perdido un ojo en una pelea de bar en los años 90 y desde entonces se dedicaba a gestionar apuestas ilegales en peleas de gallos y carreras de galgos clandestinas. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre los tejados de Madrid, me preparé un café bien cargado y me senté en la mesa del comedor. Mi portátil abierto mostraba todas las evidencias organizadas en carpetas. A su lado, coloqué una impresora que acababa de comprar en Amazon con entrega en el mismo día. Comencé a imprimir documentos seleccionados, los más incriminatorios, los que mostraban claramente la magnitud del problema en el que mi padre se había metido. A las 9:30, mientras ordenaba los documentos en un sobremanila, escuché el timbre del portal. Pocos minutos después, los pasos pesados de mi padre subiendo por las escaleras. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. Cuando abrió la puerta con sus propias llaves, nunca se molestó en devolverlas cuando se separó de mi madre, el olor a alcohol y tabaco entró con él. No estaba borracho, pero era evidente que había pasado por el bar antes de venir. Miguel, dijo a modo de saludo, sus ojos recorriendo el apartamento antes de fijarse en mí. ¿Cómo estás? Recuperándome, respondí secamente, cerrando mi laptop con calma. La operación salió bien, ¿no? Preguntó, dejando su chaqueta de cuero gastada sobre una silla. Asentí sin más explicaciones. Mi padre nunca había sido bueno con las conversaciones, especialmente las incómodas.
Se sentó frente a mí y por primera vez noté lo envejecido que parecía. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, su pelo negro ahora estaba salpicado de canas y sus manos, siempre fuertes y seguras, temblaban ligeramente. Sobre lo del otro día, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Te apetece un café? Pregunté, levantándome con cuidado. Pareció desconcertado por mi tono amable, pero asintió. Mientras preparaba 2 tazas en la cocina, podía sentir su mirada en mi espalda. Estaba confundido, esperando una explosión de ira que no llegaba, tratando de descifrar mi extraña calma. El momento de la verdad se acercaba, y yo estaba listo. La noche cayó sobre Madrid, y los ruidos característicos de Malasaña comenzaron a filtrarse por la ventana entreabierta, risas de jóvenes en las terrazas, el sonido de vasos chocando, fragmentos de música escapando de los bares cercanos. En nuestro pequeño apartamento, sin embargo, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj que Alejandro había comprado en el rastro, y el ocasional sorbo de café. Mi padre estaba sentado frente a mí, revolviendo su taza nerviosamente. Había rechazado el azúcar, algo inusual en él. Sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, evitaban hacer contacto directo. Miguel, sé que estás enfadado, dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Y tienes todo el derecho a estarlo. Pero tienes que entender que no tenía otra opción. Siempre hay opciones, papá, respondí con una calma que claramente lo desconcertaba. Por ejemplo, podrías haber elegido no apostar el dinero que no tenías. Frunció el ceño. No es tan simple. Desde que tu madre se detuvo, como si mencionar a mamá fuera un territorio prohibido entre nosotros. Han sido años difíciles. Para ambos, completé, recordando cómo, tras la muerte de mi madre, él se había distanciado, sumergiéndose en sus propios problemas mientras yo, con apenas 18 años, tuve que aprender a valerme por mí mismo. Las apuestas empezaron como algo casual, continuó, pasándose una mano por el pelo canoso. Un partido del Atleti con los compañeros del trabajo, una quiniela de vez en cuando. Sabes que nunca he sido jugador. Era cierto. Antes de la muerte de mi madre, mi padre era un hombre responsable. Trabajador, ahorrador, incluso algo tacaño. Verlo así, con aspecto descuidado, oliendo a tabaco rancio y cerveza barata, era como mirar a un extraño que había usurpado la vida de Antonio Mendoza. ¿Cuándo se fue de las manos? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta por los correos que había leído. El año pasado, admitió. Perdí una apuesta importante y pedí prestado para recuperarme. Ya sabes cómo es esto, piensas que la próxima vez ganarás y podrás devolverlo todo, pero la próxima vez pierdes más, terminé por él. Y pides más prestado, y entras en un círculo vicioso. Asintió, sorprendido por mi comprensión. Pero no era comprensión lo que sentía, sino una fría claridad. Cada detalle que me confirmaba encajaba perfectamente con la imagen que había construido durante mis días en el hospital. ¿Y el dinero de mamá? ¿Cuándo decidiste que era una buena idea usarlo? Pregunté, permitiendo que un poco de la ira que había estado conteniendo se filtrara en mi voz. Sus hombros se hundieron visiblemente. Hace 3 semanas. Recibí un ultimátum. Estos tipos no son como los bancos, Miguel. No te envían cartas de advertencia ni te ofrecen refinanciar la deuda. Te dan un plazo y, si no cumples, te rompen algo más que la promesa de tu madre en su lecho de muerte, dije, y esta vez el veneno en mis palabras era evidente. Mi padre palideció. La promesa a la que me refería era sagrada para ambos. Mi madre, en sus últimos días, nos había hecho jurar 2 cosas, que yo terminaría la universidad y que él cuidaría del dinero que había ahorrado para mis estudios. Ahora había roto ambas promesas. Sin ese dinero, terminar la carrera sería casi imposible. Lo siento, murmuró, y por primera vez desde que llegó, pareció genuinamente arrepentido. Te lo devolveré todo, te lo juro. Estoy buscando un segundo empleo, y en cuanto cobre la paga extra. Me reí, una risa seca y sin humor que lo hizo callar. Ya no se trata del dinero, papá. Se trata de la confianza. De la lealtad. De cumplir tu palabra. Me miró con esos ojos cansados,
esperando que explotara, que le gritara, que rompiera algo. Pero mi calma lo inquietaba más que cualquier enojo. Sin decir nada más, me limité a sonreír levemente antes de sacar el sobremanila de mi mochila y colocarlo sobre la mesa con un suave golpe. Tal vez deberías ver esto, le dije. Dubitativo, tomó el sobre y lo abrió. Sus manos temblaron visiblemente al ver los documentos, las copias de correos, las transferencias de dinero, las amenazas veladas que había ignorado durante tanto tiempo. Pasó las páginas una a una, su rostro perdiendo color con cada nueva revelación. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras se le atragantaron. ¿Cómo lo conseguí? Digamos que he estado prestando atención, respondí enigmáticamente. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es esto. Señalé la última página. Era un correo electrónico fechado 3 días antes, de El Ruso, a un tal Javier Salgado, con copia oculta a mi padre. En él, mencionaba claramente que los 18.000 euros recibidos no eran suficientes para saldar la deuda total de 43.000 euros. No 25.000, como había visto en el mensaje anterior, sino 43.000. ¿43.000 euros? Articulé lentamente. ¿Cómo es posible que debieras tanto? ¿Y quién es Javier Salgado? Mi padre dejó los papeles sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse completamente. Javier es un prestamista. Trabaja para un banco, pero tiene negocios por su cuenta, explicó con voz temblorosa. Le pedí los 25.000 para pagar a Nikolai. ¿Nikolai? ¿El ruso? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Así que pagaste una deuda contrayendo otra. Brillante estrategia, papá. Javier me dio 2 meses para devolverle el dinero, con intereses, claro, continuó, ignorando mi sarcasmo. Pero necesitaba darle algo como garantía. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué le diste? La escritura del piso, respondió, tan bajo que apenas pude oírlo. Me quedé helado. El piso en Vallecas donde había crecido, donde mi madre había vivido toda su vida, el único patrimonio real que nuestra familia poseía, estaba ahora en manos de un prestamista. ¿Hipotecaste el piso de mamá para pagar una deuda de juego? Pregunté, y esta vez no pude contener el tono de incredulidad y rabia. ¿El piso que me prometiste que sería mío algún día? No lo hipotequé oficialmente. Se defendió. Solo, le firmé un pagaré usando el piso como garantía. Si pago a tiempo, recupero la escritura. ¿Y con qué piensas pagar, exactamente? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Tenía un plan, dijo, con un brillo desesperado en los ojos. El dinero de tu fondo universitario serviría para apaciguar a Nikolai. Luego, iba a pedir un préstamo al banco, uno oficial, para pagar a Javier. Pero no te lo concedieron, adiviné. Negó con la cabeza. Mi historial crediticio está destrozado. Llevo años sin poder pagar las tarjetas a tiempo. Entonces comprendí la magnitud del desastre. Mi padre no solo había tomado mi dinero, sino que además había puesto en riesgo el único patrimonio familiar que quedaba. Y lo peor era que ni siquiera había servido para solucionar el problema, seguía debiendo dinero a gente peligrosa. Pero el golpe final fue cuando llegué a la última parte del correo que Nikolai había enviado. Si no recibimos el resto del dinero en una semana, tendremos que buscar otras formas de compensación. Sabemos dónde vive tu hijo. Un chico brillante, estudiante de economía. Sería una lástima que tuviera un accidente, ¿no crees? Mi padre siguió mi mirada hasta esa línea y su rostro palideció completamente. Miguel, yo no sabía. Te juro que no sabía que te habían investigado, ¿y qué esperabas? Respondí, sintiendo como la rabia fría que había estado conteniendo finalmente bullía en mi interior. Que fueran caballeros honorables que solo te amenazarían a ti. Es la mafia, papá. Usan lo que más te importa para asegurarse de que pagas. Encontraré una solución, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Hablaré con Javier, le pediré más tiempo. Quizás pueda vender algunas cosas. ¿Qué cosas?
Pregunté con sorna. ¿El televisor viejo? ¿La colección de discos de vinilo? ¿La alianza de boda que empeñaste hace 2 años? Su mirada de sorpresa confirmó que no sabía que yo estaba al tanto de ese detalle. Sí, lo sé todo, confirmé. Incluso sé que te prestaron apenas 200 euros por el anillo de oro que mi madre nunca se quitaba, ni siquiera durante la quimioterapia. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, vi verdadero miedo en sus ojos. No era miedo a los matones o a perder el piso. Era miedo a mí, a lo que yo sabía, a lo que podría hacer con esa información. Su rostro palideció aún más cuando extendí la mano y saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Lentamente, marqué un número y puse el altavoz. Después de 3 tonos, una voz grave y con marcado acento extranjero respondió: «Diga». «Buenas noches, señor Petrov», dije con una tranquilidad que sorprendió incluso a mí mismo. «Soy Miguel Mendoza, el hijo de Antonio. Creo que tenemos que hablar sobre la deuda de mi padre». Los ojos de mi padre se abrieron como platos, y por primera vez, vi verdadero terror en ellos. «Vamos a arreglar esto», dije a Nikolai por teléfono, ignorando la mirada suplicante de mi padre. «Pero necesito tiempo y garantías». La risa del ruso sonó metálica a través del altavoz del teléfono. «El tiempo cuesta dinero, chico. Y las garantías, bueno, tu padre ya sabe cómo funcionan nuestras garantías». Mi padre se había quedado paralizado en su silla, como un condenado escuchando su sentencia. Su mirada iba del teléfono a mí, una mezcla de horror y confusión pintada en su rostro. «Entiendo perfectamente cómo funciona su negocio, señor Petrov», respondí, manteniendo un tono calmado y profesional. «Soy estudiante de economía, ¿sabe? Incluso he tomado un curso sobre modelos de riesgo crediticio. Lo que ustedes practican es fascinante desde un punto de vista teórico». Un silencio momentáneo al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, la voz de Nikolai había perdido parte de su hostilidad, sustituida por una curiosidad cautelosa. «¿Qué propones exactamente?». Miré directamente a los ojos de mi padre mientras respondía: «Tengo información que podría interesarle. Sobre otros deudores, sobre personas con las que su organización podría hacer negocios lucrativos. A cambio, quiero que la deuda de mi padre se reestructure. Nada de amenazas, nada de violencia. Un plan de pagos realista». Mi padre intentó hablar, pero lo silencié con un gesto tajante. «Interesante», respondió Nikolai, arrastrando las sílabas. «¿Y cómo sé que esa información vale la pena? Le enviaré una muestra. Un aperitivo. Si le gusta, podemos reunirnos para discutir los detalles». Hubo otra pausa al otro lado de la línea. «Está bien, Miguel Mendoza. Envíame ese aperitivo. ¿Tienes mi correo?». «Lo tengo», confirmé. «Estará en su bandeja de entrada en 1 hora. Y chico», añadió antes de colgar, «si esto es un truco, sabrás lo que es el verdadero dolor». La llamada terminó. Guardé el teléfono y me recliné en la silla, exhalando un largo suspiro contenido. Mi corazón latía acelerado, pero exteriormente mantenía la calma que tanto estaba perturbando a mi padre. «¿Has perdido la cabeza?», estalló finalmente, levantándose tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «¿Qué crees que estás haciendo? Ese hombre es peligroso». «Lo sé perfectamente», respondí. «Por eso me he asegurado de tener algo que él quiera». «¿Qué información podrías tener tú que le interese a alguien como Nikolai?», preguntó, entre incrédulo y aterrorizado. Me levanté con cuidado, sintiendo una punzada en la herida reciente, y me dirigí hacia mi habitación. «Ven, te lo mostraré». Mi padre me siguió, confundido. En mi habitación, abrí mi portátil y le mostré la pantalla. Era un documento detallado con nombres, direcciones, cantidades y fechas. «¿Qué es esto?», preguntó, entornando los ojos para ver mejor. «Una lista de todos los clientes de Javier Salgado. Préstamos no declarados, intereses usureros, garantías de propiedades, todo documentado. Incluye a un concejal del Ayuntamiento de Madrid y al hijo de un diputado. Imagina el escándalo si esto saliera a la luz».
Mi padre me miró como si me viera por primera vez. ¿Cómo diablos conseguiste eso? No es lo único que tengo, continué, ignorando su pregunta. También tengo información sobre el tuerto y sus peleas de gallos ilegales. Ubicaciones, fechas, apostadores habituales, incluyendo a 2 agentes de la Policía Nacional que deberían estar persiguiendo este tipo de actividades en lugar de participar en ellas. Miguel, murmuró mi padre, su voz temblando. No sabes con quién te estás metiendo. Esto es peligroso. No más peligroso que robar el dinero de tu hijo y luego poner su vida en riesgo, respondí con frialdad. Y ahora, si me disculpas, tengo un correo que enviar. Me senté frente al ordenador, seleccioné algunos de los documentos menos comprometedores pero lo suficientemente jugosos para despertar el interés de Nikolai, y los adjunté a un correo. Pulsé enviar, mientras mi padre observaba, paralizado por una mezcla de miedo y asombro. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lo miré directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te pregunté por qué habías usado mi fondo universitario? Dijiste que lo necesitabas más que yo. Bueno, ahora yo necesito algo de ti, la verdad. Toda la verdad. Mi padre se hundió en la silla frente a mi escritorio, de repente pareciendo 20 años mayor. ¿Qué quieres saber? Todo, exigí. Empezando por cuánto debes realmente, a quién, y por qué me has estado mintiendo incluso ahora. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en nuestro pequeño apartamento, murmurando para sí mismo, tratando de encontrar una salida que no existía. Yo lo observaba desde la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, esperando que el peso de la realidad lo aplastara. A medida que las horas pasaban, la verdad completa fue emergiendo. La deuda total no era de 43.000 euros, sino de casi 70.000. No solo debía a Nikolai y a Javier, sino también a otros 3 prestamistas, cada uno más peligroso que el anterior. Había estado jugando al peligroso juego de pedir a uno para pagar a otro, en un círculo vicioso que solo podía terminar de una manera. Mamá lo sabía, ¿verdad?, pregunté en un momento dado, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Mi padre asintió, con lágrimas en los ojos. Descubrió las deudas unos meses antes de morir. Me dio un ultimátum, o buscaba ayuda profesional o se llevaría el dinero y a ti. Por eso insistió tanto en crear ese fondo para tus estudios, para protegerte de mí. Esas palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada. Mi madre, incluso enfrentando su propia mortalidad, había intentado protegerme. Y yo ni siquiera lo había sabido. ¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Le prometí que buscaría ayuda, admitió, su voz cargada de vergüenza. Y lo intenté, Miguel, de verdad. Fui a algunas reuniones de jugadores anónimos en un centro comunitario en Lavapiés. Pero cuando ella murió, todo se vino abajo. A las 5 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nikolai, interesante información. Podemos hablar. Mañana, 8, Bar La Española, calle Embajadores. Ven, solo. Se lo mostré a mi padre, cuyo rostro palideció aún más. No puedes ir, dijo, con una urgencia genuina. Ese lugar está en pleno territorio de los embajadores. Es uno de los barrios más peligrosos después de anochecer. Tengo que ir, respondí con determinación. Es nuestra única salida. ¿Nuestra?, preguntó, confundido. Lo miré fijamente. Sí, nuestra. Porque por mucho que me hayas decepcionado, sigues siendo mi padre. Y no puedo permitir que estos matones te hagan daño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en muchos años, vi al hombre que había sido mi padre antes de que el juego lo consumiera. Miguel, yo, no sé qué decir. No digas nada, respondí. Solo ayúdame a preparar este encuentro. Necesito saber exactamente quién es Nikolai, cómo opera, qué le gusta y qué no. Asintió, y durante las siguientes horas, me contó todo lo que sabía sobre el ruso. Era información valiosa, pero insuficiente. Necesitaba más. Cuando amaneció,
Mi padre finalmente se quedó dormido en el sofá, agotado por la noche en vela. Yo, sin embargo, seguí trabajando. Contacté con algunos compañeros de la universidad que sabía que tenían conexiones en el mundo del periodismo de investigación. Sin revelar demasiado, conseguí más información sobre Nikolai Petrov y su red. A mediodía, tenía un plan. No era perfecto, pero era lo mejor que podía hacer con el tiempo y los recursos limitados. Era un paso adelante en un juego peligroso, pero por primera vez desde que descubrí la traición de mi padre, sentía que tenía cierto control sobre la situación. Mientras mi padre dormía, preparé una mochila con lo esencial, mi portátil, un pendrive con copias de toda la información comprometedora, una grabadora digital, y algo de dinero en efectivo. No sabía cómo terminaría el encuentro con Nikolai, pero estaba determinado a salir victorioso. O al menos, a asegurarme de que mi padre y yo saliéramos vivos. Las horas previas al encuentro con Nikolai transcurrieron en una extraña calma. Mi padre se despertó pasado el mediodía, con ojeras profundas y una expresión derrotada que nunca antes le había visto. Sin decir mucho, preparó café para ambos y se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina. «¿Cómo te sientes?», preguntó, señalando con un gesto vago mi costado, donde la cicatriz de la operación aún estaba fresca. «Sobreviviré», respondí escuetamente. «He tomado los analgésicos». Asintió, y durante unos minutos nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Madrid bullía de vida al otro lado de la ventana. Era sábado y las calles de Malasaña se llenaban de turistas y madrileños disfrutando del buen tiempo primaveral. «¿Estás seguro de que no hay otra manera?», preguntó finalmente. «Podríamos irnos. Tengo un primo en Valencia, podríamos quedarnos con él unos días mientras buscamos otra solución». Negué con la cabeza. «Nos encontrarían. Y aunque no lo hicieran, ¿qué clase de vida sería esa? ¿Huyendo constantemente, mirando por encima del hombro? No, la única salida es enfrentar esto de frente». «Pero no tienes que ser tú quien lo haga», insistió, con una desesperación que parecía sincera. «Es mi desastre, yo debería arreglarlo». «¿Cómo?», pregunté, sin ocultar mi escepticismo. «Has tenido años para arreglarlo y solo lo has empeorado. Además, ahora es también mi problema. Me involucraste en el momento en que tomaste mi dinero». Se quedó callado, aceptando la dura verdad de mis palabras. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, casi serena. «Hay algo que deberías saber, Miguel. Algo que no te he contado». Lo miré con atención, preguntándome qué nueva sorpresa me esperaba. «Hace 2 meses, me diagnosticaron cirrosis hepática», dijo, manteniendo la mirada fija en su taza de café. «Está bastante avanzada. Los médicos del Ramón y Cajal me dieron entre 1 y 2 años, dependiendo de si dejo de beber y sigo el tratamiento al pie de la letra». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante un momento, no supe qué decir. «¿Por qué no me lo dijiste?», logré preguntar finalmente. Se encogió de hombros. «¿Qué sentido tenía preocuparte? Ya tenías suficiente con tus estudios, la operación. Y no es como si hubiéramos estado muy unidos estos últimos años». Tenía razón, pero aún así, se trataba de una noticia demasiado importante como para ocultarla. «Por eso tomé el dinero de tu fondo», continuó. «No fue solo por la deuda. Necesitaba pagar por ciertos tratamientos que la Seguridad Social no cubre. Medicamentos experimentales que podrían comprarme más tiempo». «Podrías habérmelo dicho», respondí, sintiendo como una extraña mezcla de emociones luchaba en mi interior, rabia, compasión, confusión. «Habríamos encontrado una solución juntos». «No soy bueno pidiendo ayuda», admitió con una sonrisa triste. «Nunca lo he sido. Tu madre siempre decía que mi orgullo sería mi perdición. Mamá. Siempre tan acertada en sus juicios. Siempre viendo más allá de las fachadas que los demás construimos». «¿Los tratamientos funcionaron?», pregunté. Negó con la cabeza. «Aún es pronto para saberlo. Pero los médicos no son muy optimistas». De repente, algunas piezas encajaron en mi mente.
Su desesperación por conseguir dinero rápido, su aparente falta de preocupación por las consecuencias a largo plazo. Todo tenía un nuevo contexto ahora. Sin embargo, esto no cambiaba los hechos fundamentales. Había robado mi dinero, había puesto en peligro nuestra casa, y ahora ambos estábamos amenazados por personas peligrosas. Me levanté y miré mi reloj. Faltaban 5 horas para la reunión con Nikolai. Descansa un poco más, le dije. Tenemos mucho que preparar antes de esta noche. Las siguientes horas las pasamos ultimando los detalles del plan. Mi padre, a pesar de su enfermedad y su evidente agotamiento, se mostró lúcido y cooperativo. Me dio toda la información que tenía sobre Nikolai, sus hábitos, sus gustos, sus puntos débiles. También me habló de los otros prestamistas y de cómo se relacionaban entre sí. Era un ecosistema complejo de codicia, violencia y poder, y nosotros estábamos atrapados en medio de todo ello. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó. No reconocí el número. Diga. Contesté con cautela. Miguel Mendoza, la voz al otro lado era grave, con un acento que no era ruso, sino más bien del este de Europa. Soy Dragan, trabajo para el señor Petrov. Te escucho, respondí, haciendo un gesto a mi padre para que prestara atención. Cambio de planes. El encuentro no será en el bar La Española. Hay demasiados ojos y oídos allí. Mi corazón se aceleró. Un cambio de último momento nunca es buena señal. ¿Dónde entonces? Pregunté, manteniendo la calma en mi voz. Polígono Industrial de Villaverde, nave 27. A las 10, no a las 8 como estaba previsto. Es muy tarde, y está bastante aislado, objeté, intuyendo el peligro. La risa de Dragan sonó fría al otro lado de la línea. No estás en posición de negociar, chico. O vienes, o asumimos que no estás interesado en llegar a un acuerdo. Y ya sabes lo que eso significa para ti y para tu padre. Tragué saliva. Estaré allí. Solo, añadió antes de colgar. Si vemos a alguien más, no habrá conversación. La llamada terminó, dejando un silencio pesado en el apartamento. No puedes ir, dijo mi padre inmediatamente. Es una trampa. Villaverde a esas horas, están buscando un lugar donde nadie pueda oír nada. Sabía que tenía razón. El cambio de ubicación y hora solo podía significar problemas. Pero tampoco teníamos muchas opciones. Tengo que ir, respondí finalmente. Pero no iré solo. Mi padre me miró, confundido. Dijeron que fueras solo. Y eso es exactamente lo que creerán, respondí, mientras una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Necesito hacer algunas llamadas. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Contacté con David, mi compañero de piso, que afortunadamente había regresado ese mismo día de su viaje a Granada. También llamé a Lucía, una amiga de la facultad cuyo hermano era policía. No les conté toda la verdad, solo lo suficiente para que entendieran la gravedad de la situación y aceptaran ayudarme. A las 9 de la noche, ya teníamos un plan improvisado pero funcional. Yo iría solo al encuentro, como habían pedido. Pero David estaría vigilando desde una distancia segura, listo para llamar a emergencia si algo salía mal. Y Carlos, el hermano de Lucía, que no estaba de servicio esa noche pero seguía siendo policía, estaría en las inmediaciones con su arma reglamentaria, solo como medida de precaución. Mi padre insistió en acompañarme al menos hasta un punto cercano. Si algo sale mal, me dijo mientras tomábamos un taxi hacia Villaverde, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De cómo has manejado todo esto, de cómo te has convertido en un hombre a pesar de mis errores, no gracias a mis enseñanzas. Lo miré, sorprendido por esta súbita vulnerabilidad. Todo saldrá bien, respondí, sin saber si realmente lo creía. El taxi nos dejó a unos 500 metros del polígono industrial. Era una zona desolada a esas horas, con grandes naves cerradas y apenas algunas farolas iluminando las calles desiertas. David ya estaba allí, esperando en su coche, un viejo Seat León que había heredado de su padre. Ten cuidado, Miguel, me dijo mi padre, dándome un abrazo torpe pero sincero. Recuerda lo que planeamos.
Si ves que la situación se complica, sal de allí inmediatamente. Asentí y comencé a caminar hacia la nave 27, mientras ellos se quedaban atrás, observando. La noche era fresca, y el viento traía el olor a metal y aceite característico de la zona industrial. A medida que me acercaba, noté un coche negro con los cristales tintados aparcado frente a la nave. 2 hombres corpulentos esperaban fuera, fumando. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido: entra solo. Deja el teléfono en el coche. Te estaremos vigilando. Miré alrededor, preguntándome desde dónde me observaban. Respiré hondo, guardé el teléfono en mi mochila, ignorando la orden de dejarlo atrás, y me dirigí hacia la entrada de la nave. Uno de los hombres me detuvo. «Mochila y teléfono», exigió con un fuerte acento eslavo, extendiendo la mano. «Necesito la mochila», respondí. «Contiene la información para el señor Petrov». El hombre intercambió una mirada con su compañero, quien asintió brevemente. «La revisaremos», dijo, tomando mi mochila y abriéndola. Sacó mi teléfono y lo apagó, luego revisó el resto del contenido: mi portátil, un pendrive, algunos documentos impresos. «Está limpio», informó a su compañero, devolviéndome la mochila pero guardándose mi teléfono en el bolsillo. «Adentro». Respiré hondo y entré en la nave, sin saber si volvería a salir. El interior estaba débilmente iluminado por algunas luces industriales. En el centro había una mesa improvisada con 2 sillas. En una de ellas, un hombre de unos 50 años, con pelo canoso cortado al rape y ojos de un azul gélido, me esperaba. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y vestía una camisa negra impecable bajo una chaqueta de cuero. «Miguel Mendoza», dijo con un acento ruso menos marcado de lo que esperaba. «Bienvenido. Soy Nikolai Petrov. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Me senté frente a él, consciente de los 2 guardaespaldas que se habían colocado detrás de mí, bloqueando la salida. «Has sido muy valiente al venir», continuó Nikolai, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «O muy estúpido. El tiempo lo dirá». Y entonces, mi teléfono, que supuestamente estaba apagado y en el bolsillo de uno de los guardias, comenzó a sonar. La melodía de «La Macarena», una broma de David que nunca me había molestado en cambiar, resonó en la silenciosa nave. La sonrisa de Nikolai desapareció. «Parece que tenemos un problema de confianza», dijo, su voz ahora fría como el hielo. El guardia que tenía mi teléfono lo sacó del bolsillo, confundido, y miró la pantalla. «Es su padre», anunció con su marcado acento. Nikolai extendió la mano y tomó el teléfono. Miró la pantalla durante un momento, luego a mí, y sorprendentemente, me lo ofreció. «Contesta», ordenó. En altavoz. Con manos ligeramente temblorosas, acepté la llamada y pulsé el botón de altavoz. «Papá», dije, intentando mantener mi voz firme. «Miguel, hay alguien aquí», la voz de mi padre sonaba aterrorizada. «2 hombres. Tienen a David. Dicen que si no sales en 5 minutos». Se oyó un forcejeo, y luego una voz diferente, profunda y con un acento que no pude identificar. «Escucha bien, Miguel Mendoza», dijo el desconocido. «Tenemos a tu amigo y a tu padre. Si quieres volver a verlos con vida, sal ahora mismo. Solo». La llamada se cortó. Miré a Nikolai, cuyo rostro se había transformado en una máscara de furia fría. «¿Qué está pasando?», exigió. «No lo sé», respondí con sinceridad, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Se suponía que mi padre y mi amigo estarían esperando en el coche, a una distancia segura. Nikolai se levantó de un salto y espetó algo en ruso a sus guardaespaldas. Uno de ellos salió inmediatamente de la nave. «Si esto es algún tipo de trampa», comenzó Nikolai, pero lo interrumpí. «No es una trampa. Al menos no mía», dije rápidamente. «Debe ser Javier Salgado. El otro prestamista. De alguna manera averiguó sobre esta reunión». Nikolai me estudió con atención, como si intentara determinar si decía la verdad. Finalmente,
tomó una decisión. Vamos a comprobarlo, dijo, sacando una pistola de debajo de su chaqueta. Juntos. Caminamos hacia la salida, Nikolai ligeramente detrás de mí con la pistola presionando sutilmente mi espalda. Cuando salimos al exterior, la escena que nos recibió era surrealista. El coche de David estaba allí, con las luces encendidas, pero no había señal de mi padre ni de mi amigo. El guardaespaldas que había salido antes regresó corriendo. No hay nadie, informó a Nikolai. Ni en el coche ni en los alrededores. Una trampa, después de todo, murmuró Nikolai, presionando más fuerte la pistola contra mi espalda. No, insistí, el miedo convirtiéndose en puro terror. Tiene que haber sido Salgado. Debe haberlos llevado a algún otro lugar. En ese momento, mi teléfono vibró de nuevo en mi mano. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Los tenemos. Tienes 1 hora para traer la escritura del piso y todo el dinero que puedas reunir. Fuente de Neptuno. Si alertas a la policía, están muertos. Le mostré el mensaje a Nikolai, quien lo leyó con el ceño fruncido. Parece que tienes razón, concedió, aflojando ligeramente la presión de la pistola. Esto tiene la firma de Salgado. Tengo que ir, dije, dando media vuelta para enfrentarme a él. Tengo que salvarlos. Nikolai me estudió en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, guardó su pistola. Te propongo un trato, Miguel Mendoza, dijo, con una calma inquietante. Te ayudaré a rescatar a tu padre y a tu amigo. A cambio, me darás toda la información que tienes sobre Salgado y sus operaciones. Y la deuda de tu padre conmigo quedará reducida a la mitad, pagadera en plazos razonables. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿El temido Nikolai Petrov ofreciéndome ayuda? ¿Por qué harías eso? Pregunté, desconfiado. Su sonrisa fue fría, calculadora. Javier Salgado ha estado invadiendo mi territorio durante demasiado tiempo, explicó. Esta es una buena oportunidad para enviarle un mensaje. Además, me impresiona tu valentía. O tu estupidez, aún no lo he decidido. No tenía muchas opciones. Necesitaba ayuda, y rápido. Acepto, dije, extendiendo mi mano. Nikolai la estrechó brevemente. Bien. Ahora, vamos a mi coche. Tenemos 1 hora para prepararnos. Los siguientes 45 minutos fueron una vorágine de actividad. En el espacioso coche de Nikolai, un Mercedes negro con cristales tintados, planificamos rápidamente. Sus hombres, que resultaron ser más de los 2 que había visto inicialmente, se distribuyeron estratégicamente alrededor de la fuente de Neptuno en Plaza Cánovas del Castillo, en pleno centro de Madrid. A pesar de ser casi medianoche, la zona todavía tenía bastante actividad, lo que jugaba a nuestro favor. Salgado y sus hombres no podrían hacer nada demasiado obvio sin llamar la atención. Nikolai me dio un chaleco antibalas discreto para ponerme bajo la camiseta, y un pequeño auricular para mantener la comunicación. No hagas nada heroico, me advirtió mientras nos acercábamos a la plaza. Sigue el plan. Mis hombres estarán vigilando cada movimiento. Asentí, demasiado nervioso para hablar. La idea de que mi padre y David pudieran estar en peligro por mi culpa me atormentaba. Si algo les pasaba, Miguel, la voz de Nikolai interrumpió mis pensamientos. Una cosa más. Si esto sale bien, considera tu deuda conmigo saldada. Completamente. Lo miré, sorprendido. ¿Por qué? Digamos que admiro a quienes tienen agallas, respondió con una media sonrisa. Ahora ve. Y recuerda, sin heroísmos. Bajé del coche a una manzana de la plaza y caminé el resto del trayecto, sintiendo el peso de la escritura del piso en mi mochila y los 2.000 euros en efectivo que Nikolai me había prestado. Siguiendo el plan, me dirigí directamente hacia la fuente, donde el dios Neptuno se alzaba imponente sobre su carro tirado por caballos marinos. No vi a nadie sospechoso al principio, pero entonces mi teléfono vibró, en el café de la esquina. Mesa del fondo. Solo tú. Miré hacia el café indicado y vi a un hombre solitario observándome desde la ventana. Sin dudar, me dirigí hacia allí.
El interior del café estaba casi vacío. Solo quedaban un par de turistas en la barra y el hombre de la mesa del fondo. Era delgado, con traje oscuro y cabello perfectamente peinado. Cuando me acerqué, sonrió de forma artificial. Miguel Mendoza, dijo con un tono casi alegre. Por fin nos conocemos. Soy Javier Salgado. ¿Dónde están mi padre y mi amigo? Pregunté, sin molestarme en saludar. A salvo, por ahora, respondió, haciendo un gesto para que me sentara frente a él. Tengo entendido que tienes algo para mí. Abrí mi mochila y saqué la escritura del piso. Aquí está. Y 2.000 euros en efectivo. Es todo lo que he podido conseguir. Javier tomó la escritura y la examinó superficialmente. Parece estar en orden, dijo, guardándola en su propio maletín. Pero hay un pequeño problema. La deuda de tu padre conmigo es mucho mayor. Ya pagó 18.000 euros, protesté. Y ahora tiene la escritura. ¿Qué más quiere? La sonrisa de Javier se ensanchó, mostrando dientes perfectamente blancos. Te quiero a ti, Miguel. He oído que eres brillante con los números. Necesito a alguien así en mi organización. Alguien joven, inteligente, con hambre. No estoy interesado, respondí automáticamente. Oh, creo que lo estarás, insistió, inclinándose hacia adelante. Especialmente cuando consideres la alternativa. Tu padre tiene una deuda importante. Si no la paga él, y no la pagas tú, bueno, alguien tiene que pagarla. Escuché la voz de Nicolai en mi auricular, mantén la calma. Estamos en posición. Respiré hondo. ¿Dónde están? Pregunté, nuevamente. No haré ningún trato hasta ver que están bien. Javier pareció considerar mis palabras durante un momento. Luego sacó su teléfono, hizo una llamada rápida y habló en voz baja. Segundos después, la puerta trasera del café se abrió y 2 hombres entraron, empujando a mi padre y a David delante de ellos. Ambos tenían las manos atadas a la espalda y lucían golpeados, pero vivos. Miguel. Exclamó mi padre al verme. No lo hagas. No aceptes nada de lo que te ofrezca. Uno de los matones le dio un empujón que lo hizo callar. Como puedes ver, están perfectamente bien, dijo Javier, como si mi padre no hubiera hablado. Ahora, hablemos de negocios. A mi señal, dijo la voz de Nicolai en mi oído. ¿Qué garantía tengo de que los dejarás ir si acepto trabajar para ti? Pregunté, ganando tiempo. Mi palabra, respondió Javier con una sonrisa que no inspiraba ninguna confianza. La misma que le di a tu padre cuando le presté el dinero. En ese momento, las luces del café parpadearon y se apagaron completamente. Se oyó un estruendo cuando la puerta principal se abrió de golpe. En la oscuridad, solo pude distinguir sombras moviéndose rápidamente y oír gritos y golpes. Me agaché bajo la mesa, tal como Nicolai me había instruido. Segundos después, las luces de emergencia se encendieron, bañando la escena con un tenue resplandor rojizo. Los hombres de Nicolai habían sometido a Javier y a sus matones. Mi padre y David, aún atados, estaban en una esquina, protegidos por uno de los guardaespaldas rusos. Nicolai entró tranquilamente por la puerta principal, como si fuera el dueño del lugar. Se acercó a Javier, que ahora estaba de rodillas con una expresión de puro terror en el rostro. Javier, Javier, dijo Nicolai con tono decepcionado. ¿Cuántas veces tenemos que hablar sobre respetar territorios ajenos? Nicolai, balbuceó Javier. Esto es un malentendido. No sabía que el chico estaba contigo. Ahora lo sabes, respondió Nicolai con frialdad. Y para que no lo olvides. Hizo un gesto a uno de sus hombres, quien tomó la mano derecha de Javier y la colocó sobre la mesa. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Un cuchillo descendió, un grito ahogado, y sangre manchando la madera pulida. Me giré, incapaz de mirar. Cuando volví a enfrentar la escena, Javier se retorcía de dolor mientras uno de los hombres de Nicolai le vendaba la mano, ahora faltante de un dedo. Un recordatorio, dijo Nicolai, limpiando su cuchillo con una servilleta.
La próxima vez, será toda la mano. Y ahora, la escritura, por favor. Con manos temblorosas, Javier señaló su maletín. Nicolai lo abrió, sacó la escritura del piso y me la entregó. Creo que esto te pertenece, dijo. Y en cuanto a ti, Javier, la deuda de Antonio Mendoza contigo está cancelada. ¿Entendido? Javier asintió frenéticamente, todavía en shock por el dolor. Excelente, concluyó Nicolai, ajustándose el puño de la camisa como si acabara de completar una transacción comercial rutinaria. Miguel, libera a tu padre y a tu amigo. Nos vamos. Corrí hacia ellos y, con la ayuda del guardaespaldas, les quité las ataduras. Mi padre me abrazó con fuerza, temblando. Lo siento, hijo, susurró. Lo siento tanto. Vámonos de aquí, respondí, ayudándole a ponerse de pie. Salimos del café rápidamente, escoltados por los hombres de Nicolai. Afuera, la plaza Cánovas del castillo seguía su vida nocturna como si nada hubiera ocurrido. Algunos transeúntes nos miraron con curiosidad, pero nadie intervino. Nicolai se acercó a nosotros antes de que subiéramos a uno de sus coches. Recuerda nuestro trato, me dijo. Toda la información sobre Salgado. Y consideren su deuda saldada. Pero si vuelvo a saber que tu padre ha vuelto a las andadas. Dejó la amenaza flotando en el aire, pero el mensaje estaba claro. Gracias, dije, extendiendo mi mano. Nicolai la estrechó brevemente. Adiós, Miguel Mendoza. Espero no volver a verte nunca. El viaje de regreso a nuestro apartamento transcurrió en silencio. David estaba en shock, mi padre perdido en sus pensamientos, y yo intentando procesar todo lo ocurrido. Cuando el coche nos dejó frente a nuestro edificio, sentí como si hubieran pasado años desde que salí de allí esa misma tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. David decidió mudarse temporalmente con sus padres, traumatizado por la experiencia. Mi padre, sobrio por primera vez en años, comenzó a asistir a reuniones de jugadores anónimos y buscó ayuda médica para su enfermedad. Yo volví a mis clases en la Universidad Complutense, intentando recuperar el tiempo perdido. Una semana después del incidente, recibí un sobre anónimo en el apartamento. Dentro había 18.000 euros en efectivo y una nota breve, para tus estudios. Notario público. Esa noche, mi padre y yo nos sentamos a hablar seriamente sobre el futuro. Su pronóstico médico no era bueno, pero había una nueva determinación en sus ojos. Quiero arreglar las cosas contigo, me dijo. El tiempo que me queda, quiero pasarlo siendo el padre que merecías. Nos quedamos en silencio, mirando por la ventana el atardecer madrileño. La ciudad continuaba su vida, indiferente a nuestros dramas personales. Lo intentaremos, respondí finalmente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. La noche había sido larga y oscura, pero finalmente comenzaba a amanecer.